Vamos a resolver el problema 21 del trabajo práctico número 1 de cinemática de la partícula, que está relacionado con movimiento circular. Bueno, el problema dice, una correa plana conecta la polea A con la polea B, que está unida a un motor eléctrico. Sabiendo que B parte del reposo y aumenta uniformemente su velocidad angular a razón de 1,2 segundos a la menos 2, hallar la relación entre las velocidades angulares, las aceleraciones angulares y el desplazamiento angular de ambas poleas, el tiempo necesario para que la polea A alcance las 500 RPM, y por último realizar un esquema mostrando los vectores omega, alfa, b y a para un punto situado en la periferia de A y de B, para un instante arbitrario. Bien, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es analizar el sistema, ¿sí? Y ver cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. En este caso tenemos dos poleas que están conectadas por una correa y las condiciones son que la correa es ideal, es decir, no se estira y tiene masa despreciable, y además no existe movimiento relativo entre la correa y las poleas. Esto nos va a permitir vincular el movimiento de ambas poleas. Pasamos al primer inciso. Pide la relación entre las velocidades angulares, ¿sí? Y velocidad angular, desplazamiento en ambas poleas. Bien, como el enunciado no nos dice nada sobre el sentido de movimiento, vamos a establecer nosotros como antihorario. Entonces, fíjense, si analizamos los puntos 1 y ', entre la polea A y la correa, fíjense, el punto 1 es un punto de la polea y el 1' es el punto que está en contacto pero de la correa. Y lo mismo para la polea B, el punto 2 es un punto que pertenece a la polea y que está conectado mediante la correa con el punto 2'. Entonces, con la condición de que la correa no desliza respecto de las poleas, podemos decir que esos puntos, el 1 y 1' por un lado y el 2 y el 2' por el otro, tienen la misma velocidad, ¿sí? Pero además, como la correa es ideal, es decir, es inextensible y de masa despreciable, podemos decir también que las velocidades de los puntos 1 y 2, es decir, del punto 1 del disco A y del punto 2 del disco B, tienen la misma velocidad. En este caso lo estamos planteando como rapidez porque nos interesa la relación. Entonces ponemos que la velocidad del punto 1 es igual a la velocidad del punto 2 y ahora vinculamos esta velocidad con el movimiento de rotación, es decir, con la velocidad angular. La velocidad del punto 1 la podemos escribir como la velocidad angular que tiene la polea A por el radio de la polea A, mientras que la velocidad del punto 2 va a ser la velocidad angular de la polea B por el radio de la polea B. Entonces ya directamente encontramos la relación. Acá, como hay un cociente entre los radios, no es necesario cambiar las unidades porque se van a simplificar, es decir, lo podemos poner en milímetros. El radio de A 200 milímetros, el radio de B 25 milímetros y ese cociente nos da 8. Eso quiere decir que la velocidad angular de B es 8 veces mayor que la velocidad angular de A, lo cual es razonable porque como la polea B tiene un radio menor, ¿sí? Va a dar, para un mismo tiempo, va a dar más vueltas que la polea A. Recuerden que la velocidad angular está relacionada con la cantidad de vueltas por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces es lógico que la velocidad angular de la polea B sea mayor que la de A. Haciendo un análisis similar, podemos conectar entonces las aceleraciones, lo que van a tener en común el punto 1 del disco A y el punto 2 del disco B, son las aceleraciones en componente tangencial, ¿sí? Es decir, la aceleración que está en la dirección de la velocidad. Relacionando con la aceleración angular, nos queda que la aceleración tangencial del punto 1 va a ser la aceleración angular de la polea A multiplicada por el radio de A, mientras que la aceleración tangencial del punto 2 la podemos vincular
con la aceleración angular del disco B por el radio del disco B. Y por supuesto llegamos a una relación similar, ¿sí?, a la que obtuvimos recién para la velocidad, es decir, que la aceleración angular de B es 8 veces mayor que la de A. Y lo mismo tenemos para el desplazamiento, ¿sí? Lo que vamos a vincular son los desplazamientos lineales de cada punto, es decir, el arco que describe el punto 1 para un determinado tiempo es el mismo que describe el punto 2. Y ese arco lo podemos relacionar con el ángulo y el radio como θA por RA, y lo mismo el arco barrido por el punto 2 en un determinado tiempo es θB por RB. Por lo tanto, la relación sigue siendo la misma, ¿sí? El cociente entre esos dos ángulos, esas posiciones angulares, es igual a 8, igual que en los otros casos, ¿sí? Entonces, de esta manera encontramos las tres relaciones que nos permiten vincular. Bien, en el inciso B nos pide el tiempo necesario para que la polea A alcance las 500. Los datos que tenemos es que B, la polea B, parte del reposo, es decir, la velocidad angular inicial de B es 0, y que B aumenta uniformemente su velocidad y nos da como dato la aceleración angular de B, que es 1,2 segundos a la menos 2. Bien, lo primero que hacemos es cambiar las unidades, es decir, pasar de 500 revoluciones por minuto a segundos a la menos 1, y eso nos da 52,36. Y ese es el dato de la velocidad angular de A. Y lo que nos pide es el tiempo para que el disco A llegue a esa velocidad, pero nos da como dato la aceleración angular de B, es decir, están cruzados los datos. Por lo tanto, una de las opciones es primero calcular la velocidad angular de B cuando la velocidad angular de A es 52,36. Eso lo hacemos fácilmente con los resultados que ya obtuvimos para el inciso A, es decir, multiplicando la velocidad angular por la de A por 8. Es decir, que la velocidad angular de B es 418,88 segundos a la menos 1. Y ahora sí podemos armar las ecuaciones temporales para B, porque nos dice el enunciado que la aceleración angular es constante. Entonces nos quedan las tres ecuaciones similares a las que teníamos para el movimiento de traslación, pero ahora en variables angulares, es decir, la aceleración angular de B constante, la velocidad angular de B es la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo, y la posición angular es posición angular inicial más velocidad inicial angular por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Por supuesto, yo acá puse las tres, pero la que vamos a usar es la segunda, es decir, la de velocidad, porque tenemos todos los datos. De ahí despejamos el tiempo y nos queda que el tiempo que tarda las poleas en alcanzar esa velocidad es de 349,06 segundos, o pasado a minutos, 5,8 minutos. Por último, vamos a realizar un esquema mostrando los vectores omega, alfa, b y a para un punto situado en la periferia del disco A y de B en un instante arbitrario. Bien, sabemos que el movimiento de los discos es uniformemente acelerado, es decir, que tanto la velocidad tangencial como la velocidad angular aumentan a medida que pasa el tiempo. Y ya definimos el sentido de movimiento como antihorario. Entonces, si miramos el punto 1 que pertenece al disco A y el punto 2 que pertenece al disco B, podemos dibujar, por empezar, los vectores velocidad, ¿sí?, tangente a la trayectoria y con el sentido de movimiento, y por supuesto con el mismo módulo en los dos puntos. ¿Qué va a pasar con la aceleración? Bueno, podemos graficar las componentes de la aceleración. En el caso particular del punto 1, tenemos la componente radial, siempre apuntando hacia el eje de rotación, y la componente tangencial en el mismo sentido que la velocidad, ya que, como dijimos antes, la rapidez está aumentando. ¿Qué va a pasar para el punto 2? Bueno, la componente tangencial, recuerden que tiene el mismo módulo que en el punto 1,
pero la componente radial es mayor por la relación que tiene con la rapidez, ¿no? La componente radial es velocidad al cuadrado sobre el radio, por lo tanto, si ambos puntos tienen la misma rapidez, pero el disco B tiene un radio menor, como consecuencia, el módulo de la aceleración radial del punto 2 será mayor que la del punto 1. Si graficamos ahora las magnitudes angulares, empezando por la velocidad angular, acá no hace falta distinguir el punto 1, ¿sí? Porque ya sabemos que todo el disco A, todos los puntos del disco A tienen la misma velocidad angular, por eso le puse velocidad angular de A, y en este caso es, en este plano donde estamos graficando, quedaría saliente, ¿sí? Y lo mismo pasa con la velocidad angular del punto 2, que es la que tiene el disco B, también saliente. En este caso no estamos viendo los módulos, pero ya sabemos que la velocidad angular de B es mayor, 8 veces mayor que la velocidad angular de A. Y por último, la aceleración angular en el mismo sentido que la velocidad para ambos discos, porque el movimiento es acelerado. Entonces, haciendo un resumen, las respuestas tenemos las tres relaciones, tanto de velocidad como posición como aceleración angular. En los tres casos nos da 8 esa relación, y el tiempo que nos pide como 5,8 minutos.